de política. Tenemos aquí ya en la mesa a Pablo Roma, analista. ¿Cómo estás, ¿Qué Pablo? tal? Buen día. Buen día. Muy bien. Bueno, semana álgida, ¿no? Digo, las son todas en Argentina y más después de un recambio de gobierno. Uno, el de Javier Milei, que ha pisado el acelerador a fondo, ¿no? Desde su llegada, con el DNU primero, con la ley ómnibus después, que enfrenta esta semana la difícil tarea de salir adelante, ¿no? Digo, porque tiene un bloque pequeño, tiene aliados, eso no es menor, lo han acompañado, pero también le piden cambios. Y el presidente, que se ha mostrado poco proclive a ceder, algunos dudan si es parte de la estrategia o si este es el Javier Milei original, ¿no? El que dice, no, es todo o nada. Sí, yo creo que es la semana, me parece, con mayor nivel de tensión desde que asumió el gobierno, y eso que ha habido semanas complejas, difíciles. Creo que, bueno, obviamente el paro convocado de la movilización por la CGT tensiona gran parte también de la cuestión política y sobre todo la idea de esto, ¿no? De tener que votar una ley tan grande, con tantas cosas, dentro de, bueno, de un proyecto del DNU, de un cambio tan grande de todas las formas y mediaciones que tiene el Estado en la sociedad. Creo que Milei, como vos decías, ¿no? Planteó una discusión un poco todo o nada que en estos últimos días o en estas últimas semanas ha ido morigerando un poquito para tratar de que lo importante pueda pasar, que tiene que ver con lo económico. Y después, dentro de lo económico, hay cuestiones muy importantes que habrá que ver cómo los distintos bloques y diputados se posicionan, como por ejemplo lo que hablaban ustedes recién de las retenciones, ¿no? Que es un tema muy importante, no solo para el agro, sino también en esto de bueno, cierta carga impositiva para las economías regionales, de cómo se posicionan las provincias respecto a eso. Yo creo que va a ser un eje de la discusión. ¿Qué pasa si no sale? ¿No? Digo, porque esto podría abrir un camino en el cual el gobierno negocia y tiene aliados circunstanciales, o una ruptura definitiva. Esa es mi pregunta respecto de lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria y obligado a gobernar por decreto, con quizás el espaldarazo de buscar una votación, digo, ¿no? Una especie de plebiscito que tampoco puede ser una herramienta recurrente, ¿no? Digo, para el gobierno, el llamado a elecciones, digo, de alguna manera, para plebiscitarse. Sí, yo creo que la lógica del todo o nada es una lógica muy poco política. Creo que en política eso no funciona. Imagínate que el gobierno apostara a todo o nada y sale nada, pierde, no le votan la ley y tiene que empezar de nuevo, digamos, ¿no? Tiene que recalcular, tiene que empezar a... Y eso creo que sería un error político, digamos. Me parece que el gobierno necesita definir cuáles son las prioridades, cuál es lo más importante que necesita que pase y dejar por afuera otras cuestiones, digamos, ¿no? Me parece que sería el camino más sencillo también porque si no implicaría un cambio de rumbo o repensar todo de nuevo a 40, 50 días de gobierno, y eso lo pondría en una situación de debilidad política. Sí, hasta último momento se guardó la carta de ganancias el gobierno. ¿Crees que ahora va a salir a relucir como moneda de cambio? Es decir, no toco las retenciones, pero restituyo ganancias. ¿Y si esto va a calmar a los gobernadores o no va a ser suficiente? Yo creo que es parte de la negociación. Puede ser que eso abra o destrabe alguna discusión. Después me parece que los gobernadores tienen una situación más compleja, que va más allá de ganancias. Que va más allá de ganancias, que no resuelve, que es, bueno, cómo el gobierno nacional va a administrar los fondos que son de las provincias, más allá, digo, los fondos nacionales que iban a las provincias, con lo cual eso para las provincias es muy importante. Y bueno, digo, ¿no? Esto de las cuasimonedas habla también de una perspectiva de crisis para las provincias que tienen que resolver bueno, quizás de esa manera, quizás no sea la mejor manera de resolverlo, pero también forma parte de una presión política que los gobernadores ejercen sobre el gobierno nacional, y habrá que ver si eso se juega también en esta discusión de estos días. Esa presión podría inclusive ser sobre los legisladores que forman de alguna manera el ala dialoguista de la oposición. Sí, desde ya, yo creo que sí, digamos, ¿no? Fundamentalmente sectores del radicalismo, sectores del PRO.
bueno, habrá que ver, digamos, ¿no? Bueno, ya hemos visto que hay un bloque de gobernadores del sur, donde la cuestión productiva en el sur tiene mucho peso, el gobierno no le da mucha importancia o mucha relevancia a la cuestión productiva en términos de la inversión estatal o el rol del Estado en esa matriz, más bien correrse, que lo administren privados y que privados... Y bueno, pero ahí hay situaciones que son complejas y que no se pueden solamente categorizar como privilegios, curros, digo, ¿no? Ahí hay otra situación que es mucho más compleja y que el gobierno me parece que a veces trata un poco peyorativamente porque le cuesta tener política para eso. Sí, pareciera que la línea del gobierno en tal sentido era recortemos todo y después veo que restituyo. Esto no se pudo dar así como lo pretendía justamente Javier Milei y se empezaron a dar las negociaciones. El riesgo, ¿no? Digo, para el gobierno también, Pablo, es que donde uno abre las negociaciones pierde el control, ¿no? Digo, finalmente termina cediendo quizás el presidente a más cosas de las que él hubiera tenido ganas. Sí, yo creo que, bueno, por eso la política siempre tiene ese juego de negociar, digamos, ¿no? De construir aliados, de construir fuerzas, de tratar de posicionarse, a algunas cosas decir que sí, algunas decir que no. Por eso digo, cuando el gobierno plantea una ley tan grande, con tantas transformaciones, y bueno, te debilitas un poquito en la discusión política porque a veces perdés de vista qué es lo más importante y lo que te permitiría continuar y avanzar. Y yo creo que ese es el riesgo que puso en juego el gobierno y que ahora, bueno, me parece que entendió, ¿no? Esto cuando Adorni dice, bueno, nos han aportado muchas ideas para mejorar. Bueno, quiere decir que el gobierno también aceptó que hay cosas que son más importantes y hay cosas que son menos importantes. ¿Lo ves saliendo por sí o por no? Te diría Sergio Massa. Yo creo que hay una posibilidad alta de que salga. Creo que hay, tanto el PRO como los radicales tienen mucha disposición a aprobarlo y bueno, y Unión por la Patria y la izquierda que no lograrían, me parece, quizás llegar a los 128, 129 votos. Pero el problema para mí es que qué es lo que implica, cuáles van a ser las consecuencias a partir de la aplicación de la ley ómnibus. Yo creo que hay una transferencia de ingresos muy grande de los sectores medios hacia los sectores más concentrados de la economía. Creo que eso no está puesto en discusión y eso creo que es gran parte de la dificultad que puede llegar a tener el gobierno más adelante si no logra estabilizar rápido. El gobierno necesita acortar los tiempos porque si hay más inflación y bueno, la crisis puede llegar a tener un componente un poquito más social de lo que viene teniendo hoy. En medio de este panorama político que vos al principio explicabas, ¿no? Tensionado justamente por el paro que vamos a tener el miércoles, desde el gobierno lo minimizan un poco, quizá discursivamente, pero digo, ¿cuál crees que va a ser la incidencia el día después del paro? Y el paro puede, digamos, depende cómo salga, ¿no? Si es masivo, si tiene mucha movilización, mucha repercusión. Bueno, puede generar también que otros sectores que hoy están quizás, bueno, mirando cómo le va a impactar lo económico, puedan también tener una referencia quizás más política, más de oposición, pero para el gobierno yo creo que es duro este paro, creo que el gobierno no lo esperaba así. No ha tenido política el gobierno con los sindicatos. Digo, yo insisto con esto. Digo, me parece que decir que los sindicatos son una mafia, unos privilegiados que roban, creo que es no tener política. Necesitas también establecer un diálogo con sectores que forman parte de la realidad. Sí, intentaron el diálogo con algunos gremialistas. Después los más duros dijeron acá no negocia nadie. Los únicos que podemos hablar somos nosotros. Moyano y Daer robándose justamente esa potestad dentro de la CGT. También me parece que rompieron también desde el gremialismo los puentes con el oficialismo. Y me parece que están muy alineados y han visiblemente sido. Sí, las reformas atacan gran parte del rol sindical, digamos, ¿no? Como representación de los trabajadores, eso es así, hay una transformación, el gobierno quiere transformar eso, quiere que no haya ninguna mediación, que la relación sea entre privados, trabajadores y empresarios, y esa es una perspectiva política del gobierno. El sindicalismo tiene otra perspectiva, evidentemente, y claramente, bueno, los diálogos se han cortado, con lo cual, bueno, vamos a una situación de tensión y
Ahora, en la primera habrá que ver cómo se da y a partir de ahí evaluar y cómo tanto el núcleo opositor y el gobierno pueden sacar conclusiones de lo que significa una acción como la que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el 24. Bien. Pablo, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes, un placer.